Este vídeo contiene descripciones gráficas e imágenes de las consecuencias de la guerra y el genocidio y advierte al espectador del contenido de la cinta. Ocurrió en tan solo 100 días. 800.000 personas fueron asesinadas. Actualmente, los asesinos conviven tranquilos con la gente a la que tenían aterrorizada. No soporto ver a esos asesinos. Me hacen recordar momentos horribles. Y los que han sobrevivido tienen que enterrar a las víctimas de sus crímenes. Ruanda. ¿Es posible la reconciliación? Es un lugar de una belleza imponente. Escondida entre el paisaje de África Central, Ruanda es uno de los paisajes más pequeños del continente y uno de los más aquejados. Al sur, en la provincia de Gikongoro, platanales y viviendas de barro peinan las faldas de las verdes colinas. Aquí, en esta zona de pastores, se encuentra la Escuela Técnica de Murambi. En marcado contraste con los magníficos alrededores, el recinto es solo un recuerdo desalentador de un pasaje de la historia casi imposible de comprender. En abril de 1994, más de 30.000 hombres, mujeres y niños buscaron refugio en el edificio. Muchos aún siguen aquí. Casi todos los que se escondieron en la escuela fueron asesinados a bocajarro. Los cadáveres yacen en estas aulas, inmortalizados en la agonía de un asesinato violento. Se conservan en memoria de una atrocidad salvaje. Era un caos. Se oían gritos y disparos por todas partes. Si alguien intentaba escapar, la Interhamwe les cortaba con un machete. Con piedras y palos como únicas armas, Emmanuel Murangira y otros hombres se enfrentaron a los agresores. Su familia estaba escondida en una de las aulas. Estaban allí, en ese edificio. Intentábamos defendernos cuando los asesinos entraron y lanzaron una granada. Yo los vi. Me dispararon aquí, en la cabeza. Iban sacando los cuerpos y yo no entendía nada. Me tropecé con una pila de cadáveres. Emmanuel sobrevivió. Su familia no lo consiguió. Por favor, no me hagan preguntas sobre mi mujer y mis hijos. Es difícil. Fue una masacre sin piedad. En cuestión de días, 30.000 cuerpos maltratados y desnudos fueron apilados en fosas comunes. En Ruanda son frecuentes los atentados como la masacre de Murambi. En 1994 todo el país quedó teñido de sangre. Se estima que el 75% de los Tutsis, la población minoritaria de Ruanda, fue asesinada en un genocidio sistemático. La mayoría de los responsables eran Hutus, que se hicieron con el gobierno. En tan solo 100 días, se asesinó a más de 800.000 personas a un ritmo escalofriante. 333 asesinatos cada hora, 5 cada segundo. Cuando piensas en lo que ocurrió en Camboya, lo relacionas con lo sucedido durante el Tercer Reich. Estas cosas llevan años. En Ruanda fue increíblemente rápido. Los crímenes se sucedían a escala industrial. Pero la mortandad en Ruanda fue más allá. A diferencia de otros genocidios, los ciudadanos eran reclutados como verdugos.
Los implicados en los crímenes se conocían bien. Literalmente se mataban entre ellos. Los párrocos a sus feligreses, los médicos en los hospitales, los profesores a sus estudiantes y los vecinos a sus vecinos. Íbamos a dispararles y acabar con ellos. Me dijeron que si uno de ellos escapaba, me matarían. Por eso maté a aquel joven. Los Tutsis no fueron las únicas víctimas. Murieron al menos 50.000 Hutus de tendencia política moderada, puede que algunos más, que se opusieron a la agenda extremista. De los que sobrevivieron, decenas de miles fueron mutilados, mujeres y niños violados. Más de 100.000 quedaron huérfanos, todos quedaron marcados emocionalmente. Los ruandeses tienen una especie de embrujo interno. No son igual de emotivos que nosotros. Es algo cultural. Esperamos si, en cierto modo, nos gustaría ver a alguien llorar para hacernos una idea de su sufrimiento y así darle una palmadita en la espalda. Un ruandés se limitaría a decir algo en voz baja. ¿Quiénes murieron? Mi padre, mis 2 hermanos y otros hombres por parte de la familia de mi padre. Contando a mi padre murieron 12. Murieron todos esos. Y también 6 niños pequeños. Simplemente es un desafío a nuestra capacidad de comprensión. 800.000 personas fueron asesinadas, a veces con los utensilios más primitivos. Cada una de esas víctimas tiene una historia. El recuerdo de los seres queridos asesinados todavía persigue a los supervivientes. De la familia de mi madre murieron todos menos yo. Se llevaron la educación que mis abuelos iban a darme. Se llevaron a mis amigos. Me lo quitaron todo. El padre de Janet Tugisabie es un Hutu y su madre una Tutsi. Su inocente mezcla de sangre refleja la difícil identidad de la sociedad ruandesa. Su padre abandonó a su familia cuando ella era un bebé. Poco después su madre desapareció. Creció con sus abuelos maternos. Janet tenía 10 años cuando les atacaron en la escuela técnica de Murambi. Mi abuela nos dijo que nos tumbáramos en silencio. Me tumbé al lado de muchas personas, pero cuando levanté la vista, vi como alguien golpeó a mi hermana pequeña en la cabeza con un bate. Se cayó al suelo y empezó a salirle sangre por la boca. Otro abrió la boca de mi abuela y le puso un ladrillo entre los dientes. Cuando murió, aún tenía el ladrillo en la boca. Aterrorizada, Janet se escondió bajo el cuerpo sin vida de su abuela. Los gritos se silenciaron poco a poco, y las únicas voces que se oían eran las de los asesinos. Uno de ellos era una mujer y le dijo a los demás: creo que esa todavía está viva. Vi lo que estaban haciendo y un hombre dijo: la cortaré con el machete para comprobar que esté muerta. De pronto sentí que me golpeaba con algo en la nuca. La cicatriz en el cuello de Janet está desapareciendo, pero la cicatriz en su alma sigue ahí. Hace poco Janet descubrió que su padre Hutu, que abandonó a su familia, está en la cárcel, acusado por genocidio. Junto a él hay otros miles de sospechosos por haber cometido esos crímenes. Hoy el gobierno actual pide la reconciliación. Instan que convivan las víctimas y los responsables, ya no como Hutus y Tutsis, sino como ruandeses. Nadie conoce esto mejor que Janet. Ahora, con 20 años, ha encontrado el valor para enfrentarse a su padre. Quiero que me explique por qué está en la cárcel y por qué hizo aquello. Mientras Janet se dirige a una prisión en el sur de Ruanda,
se pregunta cómo reaccionará cuando vea a su padre. Si se dejará llevar por el odio o si le perdonará. Toda una nación tiene ese mismo dilema. Para comprender estas divisiones que llevaron a lo impensable, primero uno debe conocer el momento en el que llegaron los ruandeses. Hace varios siglos, 3 grupos habitaron lo que hoy es Ruanda. Los pigmeos Tua apenas representaban el 1% de la población. Los Hutus, mayoritarios, superaban en número a los Tutsi. Por cada Tutsi había 8 Hutus. Ambos se diferenciaban por clase y clan, no por etnias. En general los Hutus eran buenos agricultores, los Tutsis eran pastores. Los beneficios que aportó el ganado condujo a los Tutsis hacia el poder político. Pero en la Ruanda precolonial los límites entre clases no estaban definidos. Hablamos de una población en la que la inmensa mayoría procede de Hutus y Tutsis. Cualquier Hutu que conseguía prosperar podía abandonar su condición de Hutu y convertirse en Tutsi mediante un ritual. Los europeos que llegaron a África en el siglo XIX nublaron aún más estas líneas de identidad. Después de una expedición en Ruanda a finales del siglo XVII, el explorador John Hanning quedó asombrado ante la superioridad de los Tutsis. En realidad, es el criterio del racismo victoriano del siglo XIX. Los define por la nariz chata y los labios gruesos, comparándolos con los babuinos, algo totalmente indignante. Entonces se afirmó que entre ellos había otro grupo que, sin lugar a dudas, era superior. En 1919, bajo una liga de mandato de las Naciones, Ruanda se convirtió en el protectorado de Bélgica. Los belgas difundieron el catolicismo, el francés como idioma oficial y desarrollaron la precaria ciencia racial. Importaron las herramientas típicas de la colonización. Llevaron ciertas armas y algunos administradores, pero también trajeron calibradores para medir la capacidad craneal y determinar las diferencias entre Hutus y Tutsis. También tenían lo que llamaban un índice nasal, con el que medían el tamaño y la forma de la nariz para fijar cuál era la raza superior y cuál la inferior. Como en el Tercer Reich, estos eran los fundamentos básicos en Ruanda. Los misioneros belgas y los líderes tutsis colaboraron para establecer las nociones de la aristocracia de los tutsis. A los hutus se les negó la participación en el gobierno, la educación superior y se les sometió a trabajos forzados. La división étnica se hizo institucional. A finales de los años 30 se erradicó cualquier confusión étnica. Cada ruandés tenía una tarjeta identificativa que contenía el nombre y el origen étnico. Las tarjetas eran como carnés de identidad de los apartheid. Eran una herramienta de control social, el aparato del Estado colonial, el mecanismo de opresión de los hutus. En los años 50, la élite de los tutsis reclamó la independencia de Ruanda, pero el resentimiento acumulado de los hutus hacia el establecimiento de los tutsis y el apoyo que recibían de los belgas llegó a su límite. Fue casi un movimiento de los derechos civiles que pronto se convirtió en un movimiento revolucionario, que identificó a los tutsis y al colonialismo como dos males de los que tenían que deshacerse. En 1959 y 1960 la tensión social estalló y dio lugar a una revolución. Los belgas convocaron elecciones y el resultado fue de una mayoría aplastante de los hutus. Se desencadenó una reacción violenta contra los tutsis. Esta fue la condena para un sistema injusto. Los oprimidos pasaron a ser los opresores. Entre 1959 y 1960, cuando estalló la revolución y la violencia, se sucedieron las primeras masacres que mucha gente consideran como el genocidio. Fue entonces cuando los tutsis escaparon del país. En 1962, Bélgica concedió la independencia a una Ruanda controlada por los hutus. El venenoso legado institucional del Estado colonial determinó a hutus y tutsis como razas diferentes. La verdadera tragedia fue que la revolución no fue más allá de este legado. Los tutsis, tras el poder de la aristocracia, ahora eran minoría y eran perseguidos. A lo largo de la siguiente década murieron más de 20.000 tutsis. Cada vez emigraban más tutsis a los países vecinos. En 1973, el comandante del ejército hutu, Juvenal Habyarimana, se hizo con el poder en un golpe sangriento.
El nuevo presidente ofreció seguridad a los tutsis que quedaban en el país, pero no consiguió una solución efectiva para los disturbios que se tramaban en las fronteras de Ruanda. El exilio de los tutsis fue el problema que la Segunda República no pudo resolver, del que ni siquiera quiso ocuparse, pensando que acabaría tarde o temprano. Pero el exilio de los tutsis no iba a cesar. En Uganda establecieron un ejército rebelde que pronto se conoció como la RPF, Frente Patriótico Ruandés. Uno de los líderes fue Paul Kagame, quien más tarde sería presidente de Ruanda. Sin embargo, en los años 80 tenía una única preocupación. La situación llegó a un punto en el que no podíamos continuar sin patria y no podíamos seguir así para siempre. La RPF se preparó para un día en el que tenía que conseguir el derecho a que los tutsis refugiados volviesen a la fuerza si era necesario. Cuando el presidente Habyarimana se hizo con el poder de Ruanda en 1973, cesaron los ataques masivos contra los tutsis. El presidente prometió seguridad a los tutsis y garantizó la participación de esta minoría en las instituciones sociales y políticas. El país experimentó una calma y prosperidad relativas. Pero el resentimiento acumulado no desapareció. En las escuelas se plantaron semillas de división en las mentes influenciables de los niños hutus y tutsis. A menudo nos decían que se levanten los hutus, que se levanten los tutsis. Cuando un niño volvía a casa lo hacía sabiendo si era un hutu o un tutsi. La enseñanza del odio recomenzó en 1959. Cuando impartes clase a niños de primaria, les enseñas a odiar. 17 o 20 años más tarde no puedes cambiar, porque el cerebro es como un ordenador. Si le metes un virus, lo cambias todo por completo. En los años 80, Ruanda estaba cambiando. La hambruna y la crisis económica devastaron el país. Debido a la superpoblación, el presidente Habyarimana cerró las fronteras de Ruanda a los tutsis exiliados que querían volver a casa. Se estima que el resultado fue de 700.000 refugiados en los países vecinos. En 1986, Uganda acogió a los tutsis en sus ciudades, pero después de una protesta pública, se retractó 4 años más tarde. Apátridas, el ejército rebelde de los tutsis y la RPF decidieron luchar para volver a casa. El 1 de octubre de 1990 invadieron Ruanda. Estalló una guerra civil en la pequeña nación. Se acusó a la RPF de arremeter contra hutus inocentes, pero la lucha fue brutal por ambas partes. El presidente Habyarimana perdió todo el apoyo. Estaban divididos. La inmensa mayoría de hutus estaban divididos políticamente. Había partidos distintos y facciones distintas. Y no importa cuándo ocurriese, quien estuviese en el poder intentaría consolidar la idea de un enemigo común en el centro político de los hutus. El RPF aprovechó para atacar en ese momento y la situación empezó a adquirir una cierta lógica. Los ataques de la RPF hicieron que aumentase el odio de los hutus hacia los ciudadanos tutsis. Muy pronto se consideró enemigo común no solo al ejército invasor, sino a todo hombre, mujer y niño tutsi que quedara en Ruanda. Creo que sin una guerra civil no hubiese habido un genocidio en Ruanda. La mayoría de los genocidios se han racionalizado, movilizado, organizado y explicado como acciones primitivas. Hazles lo que ellos te harán, si tú no lo haces antes. En las facciones políticas extremistas surgió una filosofía común. El poder de los hutus defiende la filosofía virulenta de los hutus partidarios de la supremacía. Bajo el escudo de la defensa, muchos partidos formaron a grupos de jóvenes armados. Algunos, como la Interahamwe, que significa los que atacan juntos, recibieron entrenamientos del gobierno y de consejeros del ejército francés. Una campaña sistemática de odio envolvió a Ruanda. El miedo se generalizó. En los periódicos, dibujos grotescos ridiculizaban a los tutsis. En 1990, el diario racista Kangura hizo públicos los 10 mandamientos de los hutus. Un manifiesto que resume las normas de conducta entre hutus y tutsis.
Los discursos de odio se convirtieron poco a poco en amenazas. En 1992, Leon Mugesera, un dirigente de alto cargo, envió una advertencia incendiaria a los tutsis. En pocas palabras, León dijo que los tutsis eran impuros, que provenían de otro lugar, vinieron de Etiopía y allí deberían regresar. Y debían regresar a Etiopía, no como tutsis, sino como tutsis sin vida. La radio RTLM, apoyada por los extremistas, se convirtió en la voz de un odio intenso. Se deshumanizó al enemigo, al que llamaban serpiente o cucaracha. La emisora de radio era un medio ideal para la propaganda. Al principio emitieron música rock con el fin de atraer a oyentes. La voz de la radio era casi la del mismo Dios, porque solo disponían de este medio de comunicación. Era una emisora muy interactiva. La gente solía llamar, participar en sus programas. A la gente le interesaba. Era en directo, así que siempre se improvisaba. Diariamente, hombres, mujeres y niños tutsis eran víctimas de insultos y amenazas. Pronto la milicia Interahamwe puso en marcha sus prácticas abiertamente. Las advertencias no podían ser más claras. Pero el resto del mundo tomó conciencia de los problemas en Ruanda. En agosto de 1993, el presidente Habyarimana suavizó la presión de sus aliados internacionales y firmó los acuerdos de Arusha, un tratado de paz que establecía el reparto de poderes con los tutsis. Como parte del acuerdo, las Naciones Unidas pactaron el envío de una fuerza de paz dirigida por el teniente general Romeo Dallaire. Necesitaban el arbitraje de una fuerza internacional neutral, que incluía componentes políticos y humanitarios. Pero mientras se desplegaban las fuerzas de las Naciones Unidas, los mandatos extremistas de los Hutus desarrollaron una solución final para el problema de los tutsis. Además de recurrir a milicias y soldados del gobierno, idearon planes para movilizar a los ciudadanos tutsis. Los civiles podrían atacar a los tutsis en pueblos y ciudades vecinos. Aprovecharon el miedo con habilidad. En una historia como la de Ruanda, las víctimas y los responsables negociaban los lugares, y los Hutus arrastraban en la memoria haber sido las víctimas del poder tutsi. No fue difícil convencerlos en el contexto de una guerra civil. Se hablaba de genocidio. Se oían historias, había diversas fuentes de información que imaginaban lo que podía pasar. La información de cómo el gobierno preparaba el genocidio era clara. A finales de 1993 se importó una cantidad inaudita de machetes y municiones. En las comunidades locales se preparó una lista negra de tutsis y hutus moderados. El 10 de enero de 1994 se ultimaban los preparativos para el genocidio. Un informante avisó al comandante de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas de que los hutus extremistas tramaban masacres a gran escala. Nos informó sobre los alijos de armas, dónde estaban y lo que escondían, cómo las distribuyeron. Información sobre partidarios de la línea dura, quiénes eran y qué planeaban. Nos facilitó los conceptos de las operaciones, con las que esperaban matar a 1000 tutsis en 20 minutos. El general Romeo Dallaire enseguida envió un fax a las Naciones Unidas para informarles de que iba a intervenir y destapar el alijo de armas. Al día siguiente, Kofi Annan, entonces dirigente de las fuerzas de las Naciones Unidas, ordenó a Dallaire que suspendiera la operación. Nueva York me dijo que estaba yendo demasiado lejos, que no tenían autoridad para hacerlo. El único uso de la fuerza permitido es en defensa propia. La decisión de cumplir con el mandato estricto traería consecuencias. La noche del 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaban el presidente Habyarimana y el presidente de Burundi fue derribado en las inmediaciones del aeropuerto de Kigali, en Ruanda.
A la mañana siguiente, Radio RTLM acusó a la RPF del asesinato del presidente, una acusación que ese día negaron. Poco importa quién fuese el culpable, los líderes de las fuerzas Hutu sacaron partido del crimen. La puesta en marcha de la solución final era inminente. En 1994, alrededor de 1 millón de Tutsis y 7 millones de Hutus vivían en Ruanda. La mañana del 7 de abril amaneció con noticias preocupantes. Habían derribado el avión del presidente. En la radio culpaban a la RPF. Anunciaron que debíamos buscar a todos los miembros de la RPF, niños y adultos. No dejar a ninguno con vida. Ellos mataron a nuestro líder. Teníamos que matarlos a todos. En la capital de Ruanda se puso en marcha el plan ideado para el exterminio. Los Hutus moderados eran los primeros blancos. En cuestión de horas, los soldados del gobierno mataron a tiros al primer ministro Agathé Uwilingiyimana. La orden del día era que todas las voces políticas que representaban los terrenos para un avenimiento debían ser eliminadas, y se dispusieron a ello de manera metódica. 10 fuerzas de paz belgas enviadas para proteger al primer ministro también fueron asesinadas y sus cuerpos mutilados. Radio RTLM anunció que el coronel Theoneste Bagasora, uno de los presuntos arquitectos del genocidio, se hizo con el control. Aseguraron que ahora era un hombre fuerte, no como esa señorita. Mataron al primer ministro y dijeron entre risas que no sabían dónde estaba. Se insistió a los ciudadanos hutus para que se unieran a la lucha. Después de enterarnos de que el avión se había estrellado, dijeron que eso lo confirmaba todo. Habían matado al presidente. Había que hacer algo o nos matarían a todos. Se repartieron machetes y armas de fuego entre los hutus. Miles de tutsis asolados por el terror intentaron huir de la capital, pero fueron retenidos. Establecieron controles en las carreteras, a veces a 100 metros de distancia, en los que se situaban la milicia, varios militares y algunos ciudadanos que se unieron porque muchos jóvenes no tenían derecho a votar y allí se divertían. Había alcohol y drogas. Nos encontramos allí, rodeados, sin sitio donde ir. Esperábamos lo que Dios tuviese planeado para nosotros. Los que eran detenidos en los controles tenían que mostrar sus tarjetas identificativas. La medida colonial de presión se había convertido en la sentencia de muerte para los tutsis. Si era tutsi, lo apartarían a un lado. Normalmente no los mataban en el acto porque los machetes les cansaban. Les darían patadas y los dejarían en letrinas o en la cuneta hasta que muriesen, apilados durante días. La voz siempre presente de Radio RTLM echaba más leña al fuego. El llamamiento a las armas se difundió por toda la nación. Los tutsis estaban al acecho en cada esquina del país. Los tutsis huyeron de sus hogares para esconderse en edificios vacíos, en pantanos e incluso en letrinas. A menudo los hogares que abandonaban eran destruidos. Algunos hutus se arriesgaron a esconder a tutsis en sus casas, pero muchos tutsis buscaban refugio en grupo. En la ciudad de Ntarama, miles de ellos se escondieron en la iglesia católica local. Entre ellos estaba Jean Die Murensi. Tenía 9 años cuando ocurrió el genocidio. Íbamos a esa iglesia todos los domingos. Es muy triste que la guerra la convirtiera en lo que es ahora. Anastasia Mukantusale, su marido y sus 4 hijos pensaron que en la iglesia estarían a salvo. Algunos estaban convencidos de que nadie se atrevería a cometer un crimen en la casa del Señor. Miles de personas acudieron a la iglesia para protegerse y para rezar.
La Interahamwe aseguró a los tutsis que estarían a salvo y les pidieron que reunieran a los demás en la iglesia. En cuestión de días acudieron más de 5.000. Cuando se llenó el edificio, la Interahamwe y los Hutus atacaron. Rodeados, las mujeres y los niños se atrincheraron en el edificio. Los hombres que intentaron defenderse con piedras eran derribados con facilidad. Los agresores lanzaron granadas dentro de la iglesia. Cuando los tutsis intentaron huir, los mataron salvajemente. Era caótico. Atacaban con machetes y muchos fueron mutilados. Algunos intentaron huir. Como pueden ver, las granadas lo destrozaron todo. Fue entonces cuando asesinaron a mi marido, porque él fue uno de los que intentó defenderse. Él y otros hombres juraron que si tenían que morir, no morirían como perros, que lucharían a muerte. Le lanzaron una granada. Así es como murió. Los que permanecieron en la iglesia fueron asesinados. Quizá Dios le protegió y puede que solo tuviera suerte, pero Jan sobrevivió. Sin embargo, en abril de 1994 se quedó huérfano. Alguien me dijo que mi padre se había suicidado porque creyó que yo había muerto. Vio cómo disparaban a mi madre y al bebé. Cuando me enteré, se me vino el mundo encima. Momentos tan horribles como los que vivieron Jan y Anastasie se repetían por toda Ruanda. En 2 semanas de genocidio murieron al menos 200.000 personas. El comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas pidió más refuerzos a sus superiores. Les aseguró que con tan solo 250 tropas más podría detener la masacre en cuestión de semanas. Ya tenían muchos problemas en Yugoslavia y en otras misiones. Lo último que querían era otra misión difícil en Ruanda. Somalia, sin contemplaciones, zanjó cualquier debate sobre si las Naciones Unidas y nosotros estábamos yendo demasiado lejos. El 21 de abril, la cuestión llegó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde en 1994 Ruanda ocupaba uno de los asientos rotativos. Este hombre representaba el régimen del genocidio y estaba sentado en el Consejo de Seguridad. Lo trataron según las condiciones diplomáticas habituales. El Consejo de Seguridad no solo rechazó la petición de Dallaire, sino que redujo las fuerzas de paz en un 90%. Cuando abandonaron Ruanda, las fuerzas belgas se deshicieron de los cascos azules de las Naciones Unidas ante la impotencia de no poder acabar con la masacre. Me da la impresión de que a las comunidades internacionales parece no preocuparles lo que ocurre en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en Ruanda. Animados por la escasa intervención, los hutus extremistas intensificaron la masacre. Al mundo llegaron imágenes horribles desde Ruanda. Los gobiernos occidentales fueron presionados para que interviniesen, pero la respuesta no fue contundente. El 17 de mayo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió enviar 550 tropas a Ruanda. Estados Unidos paralizó el despliegue. Sending a UN force into the maelstrom in Rwanda without a sound plan of operations would be folly. If we do not keep commitments in line with capabilities, we will only further undermine UN credibility and support. El despliegue se retrasó durante meses debido a varios desacuerdos, entre ellos el de quién iba a subvencionar el ataque. Sin la intervención internacional se perderían más vidas. El futuro inmediato suponía masacres constantes. Cuando el exterminio en Ruanda de los tutsis y los hutus moderados entró en el segundo mes, el número de muertes era sobrecogedor. A mediados de mayo se estimaron 500.000 defunciones. Como respuesta, Occidente debatía el concepto de genocidio. El gobierno de Estados Unidos emprendió, tras 2 meses de masacres, una especie de genocidio gigas. Era como un baile para evitar lo que hoy se conoce como palabra G,
Como se define en el convenio de 1948 sobre el genocidio, si los asesinatos masivos se entienden como genocidio, los países involucrados están obligados a interceder. Durante las primeras 2, 3, 4 semanas del genocidio, evitar hacer uso de la palabra no es solo un engaño, es una mentira rotunda. Con muy poca esperanza de intervención internacional, la victoria de la RPF parecía el único modo de acabar con la masacre. En junio, el ejército rebelde Tutsi se hizo con el control de casi todo el norte y este de Ruanda. Pero sus logros no impidieron que los hutus extremistas siguiesen cometiendo crímenes en el resto del país. En Niangue, se acusó a un sacerdote por acoger a 2000 feligreses en su parroquia. El edificio fue derribado. En las montañas de Biserero, murieron al menos 50.000 tutsis. Por todo el país se intensificó el uso de la violencia. Fue horrible lo que pasó entre nosotros. Yo participé en el asesinato del hermano mayor de Pierre. Ezequiel Ntampaka, un hutu, y Pierre Turambe, un tutsi, crecieron juntos en la aldea de Gashararan, en la ribera del río Nyabarongo. Sí, vivíamos muy cerca. Eran buenos amigos. La convivencia era buena. El trabajo también. Muchas veces jugaban juntos al fútbol. Todo iba bien. Hasta que empezaron los asesinatos. En 1994 fueron víctimas del lavado de cerebros que se hizo en Ruanda. La gente se dirigía a nosotros. Intentaba escapar cruzando el río. Luego, todo fueron disparos. La Interhamwe intervino y nos dijo: ¿estáis locos? ¿Qué le hacéis a esa gente? ¿No sabéis lo que está pasando? ¿No sabéis que las cucarachas os matarán a todos? Uno de los miembros de la Interhamwe nos dijo que buscáramos a todos los tutsis que conociésemos y que los matáramos. Con la ayuda de las milicias, los hutus rodearon a los tutsis y los llevaron a la orilla del río, donde los ataron y los mutilaron con machetes. Nos cogieron a todos, no se salvó nadie. Nos arrastraron a todos hasta el río, incluso a niños y bebés. En la orilla, Ezequiel atrapó a su amigo, el hermano mayor de Pierre, y lo ató de pies y manos. Cuando llegamos al río, se giró y sus últimas palabras fueron: por favor, te ruego que no me hagas daño con el machete, que no me golpees en la cabeza, me tiraré al río. Hicieron caso omiso de sus súplicas. Como ser humano, pensé que él era una persona igual que yo, que sangraba como yo. Matamos a nuestros hermanos, a personas con las que habíamos convivido. Los mutilamos sin motivo. Pierre y su familia fueron arrastrados y arrojados al río. No sé cómo ocurrió, pero gracias a Dios, las cuerdas con las que me ataron cedieron. Pierre sobrevivió, pero no salió ileso. 3 meses de genocidio y el sufrimiento al que fueron sometidos Pierre y el resto de tutsis en Ruanda no bastaron para despertar la intervención internacional. Los franceses ofrecieron su ayuda. Cuando el resto del mundo miraba a otro lado, los franceses nos dijeron que proporcionarían ayuda humanitaria. Con un mandato de las Naciones Unidas enviaremos a nuestras fuerzas. Las Naciones Unidas accedieron rápidamente. Enviaron a 250 tropas francesas. Pero dada la influencia de Francia sobre el gobierno hutu durante mucho tiempo, la misión parecía tener un doble objetivo. Cuando las tropas llegaron a Ruanda, fueron bien recibidas. Las milicias de la Interhamwe, los responsables de todos los crímenes, salieron a las calles con pancartas y dieron la bienvenida a los hutus franceses. Comprendieron que estaban de su lado. No estaban del todo equivocados. El 4 de julio, la RPF invadió Kigali. Previendo la derrota, los hutus se dirigieron hacia el oeste, a Zaire.
Los soldados franceses establecieron una zona segura al oeste, controles entre la huida de los hutus y el avance de la RPF. Los franceses fueron a Ruanda para frenar el avance de la RPF, pero también para rescatar a los responsables al tiempo que detenían las masacres. En las semanas siguientes, la RPF se hizo con el control de casi toda Ruanda, cumpliendo con el genocidio. Pero la pesadilla aún no había terminado. El 18 de julio de 1994, la RPF, después de invadir la mayor parte del país, se declaró vencedora de una guerra contra el gobierno extremista hutu. Mientras que la RPF se expandió por todo el país, sus miembros fueron acusados por crímenes de venganza. Una nueva oleada de terror sacudió a una nación devastada. Los tutsis que consiguieron sobrevivir formaban parte de la población. Cientos de miles de personas quedaron marcadas psicológicamente, entre ellas mujeres violadas, huérfanos, heridos y enfermos de SIDA. Los supervivientes, aturdidos, salieron de sus escondites. Los hospitales de campaña de la RPF estaban repletos. Una generación de tutsis había quedado huérfana. Por fin, cientos de miles de refugiados tutsis volvieron a casa. El país estaba devastado. No había refugios ni liderazgo. Era de día cuando llegamos. Solo se veían cadáveres por todas partes. Huesos y calaveras. Vimos a perros alimentándose con los cuerpos. Por temor a represalias, cerca de 1 millón de hutus, soldados del Estado y la Interahamwe, huyeron de Ruanda en julio. La mayoría se refugió en los campamentos miserables de Tanzania y Zaire. Se avecinaba un desastre humanitario. No había suficientes medicamentos ni alimentos. En el campamento de Goma, en Zaire, estalló una epidemia de cólera. En solo unas semanas murieron más de 30.000 personas. Poco después, el remordimiento de la comunidad internacional hizo que acudiera al auxilio. Fue el mayor despliegue de ayuda humanitaria de la historia. Se suministró comida y medicinas en los campamentos. Entre los receptores había miembros de la Interahamwe, militares y hutus sospechosos de los crímenes de genocidio. Protegidos por un mar de hutus refugiados, los extremistas armados atemorizaron los campamentos sin piedad durante 2 años. Entre julio y noviembre de 1996, los campamentos estuvieron controlados. Más de 1 millón de exiliados volvieron a Ruanda. Decenas de millones de ellos participaron en los crímenes del genocidio. Muchos volvieron a las aldeas que 2 años antes tenían aterrorizadas. No soporto ver a esos asesinos. Me hacen recordar momentos horribles. No lo niegan. Admiten ser unos asesinos. Y están en libertad. En 1998, más de 135.000 hutus fueron encarcelados en prisiones repletas. Muchos merecían estar ahí, pero sin duda otros no. Miles de ellos fueron condenados y más de 400 sentenciados a muerte. Pero el sistema judicial de Ruanda no estaba preparado para tantos casos. De modo que se adoptó un sistema más tradicional denominado Gakaka. Antiguamente, las disputas civiles en Ruanda las resolvía un ciudadano sensato presidiendo una reunión en la ladera de una montaña. Según la versión establecida por el Gakaka, el genocidio comenzó el verano de 1994. Un jurado compuesto por 9 personas participó en los juicios. La mayoría de las sentencias consistieron en servicios comunitarios. Muchos aún están inquietos. Algunos de los responsables que no admitieron su complicidad temían ser descubiertos. Algunos de los supervivientes temían violentas represalias si implicaban a otros. ¿Cómo puede recuperarse un país perseguido por el fantasma de su pasado?
Todos los ruandeses, víctimas y criminales, se enfrentan a este problema diariamente. Tras el genocidio de Ruanda, 3 cuestiones despertaron el interés nacional y personal. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la reconciliación? ¿Pueden coexistir? Si la comunidad política llamada Ruanda va a ser una comunidad de Hutus y Tutsis, tendrá que enfocar su futuro como una comunidad de supervivientes, tanto Hutus como Tutsis. Al menos 800.000 Tutsis murieron en el genocidio. Más de los 50.000 Hutus que se opusieron a los extremistas también fallecieron. En un esfuerzo por crear una nación de ruandeses, los nuevos líderes abolieron las tarjetas de identidad étnica que se habían utilizado en los últimos 70 años, pero no es fácil acabar con décadas de enemistad étnica. Desde un principio, la determinación de Hutus y Tutsis como razas fue una idea importada a Ruanda por extranjeros, impuesta por pura inventiva, pero la sangre que se ha derramado le ha dado veracidad. Es una realidad de la que los nuevos líderes ruandeses son los responsables. En agosto de 2003, el antiguo comandante de la RPF, Paul Kagame, fue el primer presidente elegido después del genocidio. Con la convivencia de asesinos y supervivientes, intenta buscar el modo de reconciliar a la nación. ¿Pero el perdón y el debido proceso pueden mantener un balance equitativo? En el intento por conseguir un criterio legal para la selección de víctimas, los crímenes de genocidio se dividieron en 4 niveles. Los acusados por robo, por destrucción de propiedad y algunos ciudadanos que admitieron haber cometido asesinato pueden ser libres si aceptan someterse al Gakaka. En 2003, cerca de 6.000 prisioneros fueron absueltos. Uno de esos asesinos es Ezequiel Ntampaka. Condenado a 5 años de prisión, se convirtió en un cristiano nuevo. Una vez en libertad, Ezequiel volvió a su aldea donde participó en los asesinatos. Al contrario que Ezequiel, los líderes del genocidio se enfrentaron a una forma de justicia más tradicional. En 1995, el Tribunal Criminal Internacional de las Naciones Unidas se formó en Arusha, Tanzania. En el otoño de 2004, solo se habían decidido 23 sentencias. Otras 42 están a la espera o en proceso. Para Janet Ujisabye, su sangre, mitad Tutsi, mitad Hutu, todavía emana como si se tratase de una herida abierta. 2 años después de que se salvara de la muerte, Innocent Rurangwa escuchó la triste historia de Janet y la acogió como una más de su familia. Estábamos contentos de que Janet viviese con nosotros. Fue al colegio, pero no era feliz y se encerró en sí misma. Intentamos que se relacionara con los demás niños. No es una mala chica, pero estaba traumatizada. El trauma de Janet se remonta cuando tenía 10 años y presenció el asesinato de sus abuelos. Se intensificó cuando descubrió que el padre que la abandonó de niña es un Hutu y que ahora cumple condena. Está acusado de crímenes de genocidio, además de varios asesinatos, acusaciones que el padre de Janet niega. Quiero que reconozca que es culpable y que le diga a los demás que están con él que deberían implorar perdón, en lugar de andar con rodeos para evitar las consecuencias de lo que hicieron. Janet no recuerda nada sobre su padre. 10 años después del genocidio tomó una difícil decisión. Fue a verlo. Si de verdad mató a Tutsis, tiene que ser consciente de que mi origen es Tutsi y de que los que me educaron son de la misma etnia que aquellos a los que mató y persiguió. Hola, Janet. Papá, quiero que me contestes a esto. ¿Por qué estás aquí? ¿Que por qué estoy aquí? Por algo relacionado con el genocidio. ¿Has cometido robos o los mataste? Eso es lo que quiero saber.
Lo que pasó es que alguien a quien conocía iba a vender una vaca a un amigo y necesitaba que alguien estuviese allí para validar la transacción. Yo acepté y fui una de las personas que firmó el contrato de la compra. Luego la policía se enteró de que la vaca era robada y arrestó a la persona que la vendió, a la que la compró y a la que presenció la transacción. Por eso estoy aquí. ¿Esa es la única razón por la que llevas tanto tiempo en la cárcel? Sí. ¿Cómo esperas que vuelva a hablarte si ni siquiera eres capaz de admitir que te equivocaste y de disculparte? No hay nada que hacer. No volveré a acercarme a ti. No sé qué quieres que haga. ¿Quieres que obligue a la gente a seguir con sus vidas? Ni siquiera yo lo he conseguido. Si no quieres solucionar las cosas entre nosotros, entonces es problema tuyo. No depende de mí. Adiós. Es una historia real. Está pasando ahora. Todas estas historias de Ruanda y de los ruandeses se viven casi a diario. Las numerosas historias que desacreditan la ciencia racial, la lucha por el poder y la crueldad humanitaria dificultan el futuro de Ruanda. ¿Cómo recordar el pasado sin que se tiña de un rencor amargo? ¿Cómo recordarlo sin que se convierta en una campaña de venganza? Creo que estas preguntas perseguirán a Ruanda durante mucho tiempo. ¿Se escribirá alguna vez una versión sobre la historia de Ruanda en la que todos los ciudadanos estén de acuerdo? Eso es todo lo que podemos esperar. ¿Puede sentirse reconocido y humano un Hutu que considera que el gobierno Tutsi ha negado su sufrimiento desde el genocidio? ¿Puede sentirse no deshumanizado, como lo fueron los Tutsis antes de la masacre? Es posible que la reconciliación esté en manos de aquellos que no recuerdan el genocidio. Si piensas en el Holocausto, cuando los conflictos acaban en genocidio, es como un problema entre generaciones. Si durante 40 años en Ruanda solo se enseñó a odiar, entonces hacen falta otros 10 para que la gente comprenda que pueden vivir con el pasado. No es una tarea fácil. En memoria del genocidio nacional en Ruanda, alrededor de 250.000 víctimas están sepultadas en fosas comunes. Todos los años el número aumenta porque aparecen nuevas víctimas.